Mi nombre es Lucía Paola Quimbiamba, soy estudiante de la Universidad Estatal Amazónica. Este es un proyecto de la práctica experimental de la Vialidad Nacional sobre la violencia de género. A continuación se va a presentar y le voy a hacer una pequeña entrevista. Buenas tardes, mi nombre es Alexandra Vizcaín, soy promotor social de la Unidad Ejecutora para la Protección de Derechos en Cayambe. Bueno, con mucho gusto te puedo colaborar en tus preguntas. Bien. La primera sería, ¿cuáles considera que son las principales causas de los conflictos intrafamiliares en el contexto de la violencia de género? Bueno, si nos basamos en nuestro cantón y por todos nuestros sectores y nuestras comunidades, en la mayoría siempre se rige el machismo, ¿sí? El machismo viene desde tiempos ancestrales, más aquí, más en nuestro cantón y en las comunidades. Siempre está la preponderancia del hombre. El hombre es el que lleva toda la casa y la mujer simplemente es la persona que queda ahí en darles asistencia, ver a los niños o estar todo ahí, ¿ya? También es el otro, algunas personas en el consumo de drogas, alcohol, por ende llegan a sus casas, sufren violencia las mujeres, las hermanas, las mamás. Esos son dos. Hay otro también que el más frecuente que nosotros visibilizamos en nuestro trabajo es la lucha de poderes, ¿no? Aparte que aquí las mujeres no han accedido a la mayoría a la educación en nuestro cantón, más en las comunidades, como te comento, en las comunidades muy pocos acceden a la educación, tanto mujeres y hombres. Entonces ellos no están estructuradamente como nosotros, conocemos lo que es el machismo, la violencia y cómo defendernos de ello. Interesante. ¿Qué mecanismos de negociación y resolución de conflictos son efectivos en estos casos? Bueno, en sí hay muchos mecanismos, pero el problema es que las mujeres en sí no conocen. Aquí en Cayambe tenemos, por ejemplo, nuestra Unidad Ejecutora para la Protección de Derechos, en el cual nosotros hacemos investigaciones, les damos guías, asesoría legal, también psicológica, terapéutica. Entonces, aquí hay dos opciones: la falta de conocimiento, la falta de economía, pero siempre hay una alternativa. Siempre hay una alternativa para poder salir de la violencia. Desde su experiencia, ¿cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las víctimas al buscar apoyo? Eso, como te comentaba, las faltas de recurso económico, la poca información que reciben las mujeres, las niñas, los niños también. Entonces, son los dos más importantes, los pilares más fuertes. El que no tienen recursos económicos, no tienen una guía y desconocen del tema, lo normalizan. ¿Cómo afecta la cultura local al manejo de estos conflictos, machismo, roles de género? Por lo general, esto siempre afecta en el desarrollo de la familia, ¿no? Porque, por ejemplo, yo lo normalizo que mi esposo me violente a mi hija, a mi hijo, entonces después esto se va como normalizando, diciendo esto es normal. Entonces yo dejaré que mi futuro esposo me venga, me maltrate, me manipule, me grite, lo que ellos quieran. ¿Por qué? Porque en su casa nunca le enseñaron que eso no se debe ser, ¿sí? En las escuelas deberían de dar formación en esto, información también, no seguirlo como normalizando y tratar de buscar un tipo de desarrollo. Muy interesante. ¿Qué estrategias o políticas considera que es más efectivas o eficaces para la prevención de estos casos? Bueno, una de ellas, como te comenté, sería que sean un poco más, no sé, las unidades educativas que sean más preparadas para esto, para poder dar mayor impacto en los niños, en las niñas, no solo en las mujeres, también en los hombres, para que sepan que el violentar está mal, en las mujeres para que sepan que la violencia no es normal, en las niñas para que vean que el que pega no es parte de su familia, ¿sí? Aparte también que existan más desarrollos, no sé, más entidades que les ayuden psicológicamente, terapéuticamente, también entidades públicas y privadas que les den guías, asesorías legales. Esos serían los pilares más fundamentales. Bueno, nuestro cantón, el Cantón Cayambe, sí cuenta con este tipo de servicios, como les acabamos de comentar, es la UEPD, la Unidad Ejecutora de Protección de Derechos, que abarca a las madres, niñas, niños, personas en calle, todo lo que nosotros podemos colaborar. Le agradezco mucho por la entrevista. Recuerde que esta entrevista es con
fin educativo, con fin educativo y será publicado en alguna red social. No se preocupe. Muchas gracias. ¿Ya? Buenas tardes, señores. Yo me llamo Alfredo Collago, agente municipal. Ya. Vamos a hacer la entrevista realizando las siguientes preguntas. ¿Cuáles consideran que son las principales causas de los conflictos intrafamiliares en el contexto de la violencia de género? A veces, en violencia de género, de repente a veces no consideramos igualdad con las mujeres, de repente somos machistas, no pensamos siempre, ¿cómo lo diría en otros términos? Pero siempre ha habido eso, desigualdad. Ya. ¿Qué desde su experiencia que usted ha recorrido las calles, qué obstáculos principales enfrentan las víctimas al buscar apoyo? Chuta, ¿qué le diría? Como nosotros hemos andado varias así en las calles, siempre ha habido violencia ante la mujer, siempre, hasta ahora no ha habido equidad de género. No ha habido. Todavía existe la Todavía violencia. existe, sí. Usted a lo que Porque recorre las calles, aquí usted lo ha mismo, visto. vea, solo una mujercita nos acompaña, de ahí todo ha habido, solo varones nomás, donde nosotros trabajamos igual. Entonces ahí siempre ha habido una desigualdad. Muy interesante. Ajá. ¿Cómo usted cree que afecta la cultura local al manejo de estos conflictos? En este caso sería los machismos, los roles de género. ¿Cree que todavía está muy arraigados a nuestra Claro, sociedad? ahora con los estudios, todo eso ha venido un poquito mejorando. Y ahí, igual sigue, pero a medio de los que han estudiado, todo eso ha habido un poco de igualdad. ¿Qué estrategias políticas considera eficaces para la prevención e intervención de estos casos? La estrategia sería ahorita estudiando, porque de ahí, sin estudiar no somos nadie. ¿Ves? Sería de mi parte. Le agradezco mucho. Recuerde que esta entrevista es para fin académico y será publicada en una red social. ¿Usted la aprueba? Sí. Muchas gracias, muy Ya, amable. aunque... pues sí. Buenas, hoy vamos a hacer las preguntas de realidad nacional con el señor. Danilo Bernardo Zurita Guayalemo. La primera pregunta sería, este caso es sobre este práctico experimental sobre la violencia de género. La primera pregunta es, ¿qué considera que son las principales causas de los conflictos intrafamiliares en el contexto de la violencia de género? Considero que son muchos los factores. Podemos ver desde factores estructurales, ¿sí? Recordemos que lastimosamente nos desenvolvemos en una sociedad que es muy violenta, muy machista, ¿sí? El machismo podría ser uno de esos factores que siempre es el tema del hombre sobre la mujer, la violencia que ejerce. Lo otro también es el alcoholismo, el consumo de drogas, pues eso es un detonante muy grave, muy fuerte para que se ejecute la violencia dentro del ámbito intrafamiliar. Recordemos que también muchas de las veces, sobre todo los niños que se encuentran dentro de estos contextos, de estas figuras de violencia, también son afectados. No solamente afecta a la mujer, sino afecta a los niños, niñas y adolescentes que son partes de este entorno familiar. La otra pregunta es, ¿qué mecanismos de negociación o resolución de conflictos son efectivos en estos casos? En el tema de violencia no existe una negociación, ¿sí? Lo que se debe es actuar, denunciar y sostener estos procesos. Las mujeres que son víctimas de violencia y las entidades que nos encargamos de la protección, tenemos que romper ese círculo de violencia, tenemos que brindar esas medidas de protección urgentes y el sistema de protección tiene que activarse con todos los mecanismos que están al alcance de la mujer, sin esos formalismos, dar las medidas de protección, reforzarlas y sostenerles con procesos de acompañamiento social, legal y psicológico. Desde su experiencia, ¿cuáles de los principales obstáculos que enfrentan las víctimas al buscar apoyo
en las identidades institucionales? Primero, y hago énfasis que es muy duro que la mujer salga del círculo de la violencia, porque este está comprendido dentro de varias fases, ¿sí? Al momento que la mujer se decide hacer la violencia, la denuncia correspondiente, pues muchas veces también las entidades, pues, digámoslo así, las torean. Se ha conocido situaciones de mujeres que se han acercado a otras entidades del Consejo de la Judicatura, se han acercado, y al no estar con lesiones visibles, pues no son recetables las denuncias. Cuando puede haber un tema de violencia económica, patrimonial y violencia psicológica, que no es algo que tú puedes verlo como un examen médico, ¿sí? En otro de los procesos, cuando la mujer ya se atreve a denunciar, cuando ya se acerca a la entidad, cuando la entidad ya le emite las medidas de protección, muchas veces la mujer desiste de eso, porque se ve atada de pies y manos a que esta persona agresora, puede ser el esposo, el padre de los niños, pues es la persona que provee de los recursos, y la mujer se siente que ella no podría hacerse cargo de los recursos económicos de los hijos, ¿sí? Pero como le digo, todo también está en parte del círculo de la violencia. Ustedes denle las medidas de protección y ya la mujer tampoco hace efectivas estas medidas de protección, ¿sí? También es por el miedo. Por eso recalco, todo el trabajo que se debe de hacer debe de ser un trabajo articulado con otras entidades del sistema también. Muy interesante. ¿Qué estrategias políticas considera que son más efectivas para la prevención o intervención en estos casos? Primero, se debe considerar que esto es algo de una responsabilidad de los estados, ¿sí? Así lo dicen los instrumentos internacionales de derechos humanos, nuestra Constitución, y debe generarse a través de una política pública, pero una política pública que en verdad responda a la realidad nacional, no solamente que quede en papel y letras muertas. El Estado debe asignar esas partidas presupuestarias, los recursos, para generar a través de estas políticas públicas los proyectos y programas que brinden y garanticen la protección a la mujer. Por ejemplo, aquí hay unas entidades que se encargan en el tema de violencia patrimonial, se encargan de vincular a la mujer en proyectos para que ellas ya no sean dependientes del ámbito económico, sean, por ejemplo, mujeres emprendedoras. Y eso es algo que se debería replicar, ayudarles a que se sigan formando, para que ellas en lo posterior no sigan dependiendo económicamente, que eso es uno de los factores más grandes, ¿no? Y es más, seguir fortaleciendo los servicios del sistema de protección, el acompañamiento con profesionales que estén al alcance, psicólogos, trabajadores sociales, abogados que les puedan patrocinar en estos servicios, porque ahora todo con los escasos recursos o lo que están eliminándose las instituciones, el debilitamiento, ejemplo, eliminar el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, que pasa ahora como parte del Ministerio de Gobierno. O sea, eso no es garantizar los derechos de la mujer. Eso es lo que yo puedo mencionar. Le agradezco un mundo. Recuerde que esta entrevista solo es de académica y será publicada en un medio de red. Muchas gracias.